Hola Iglesia Aposento Alto Musú, qué bueno poder compartir nuevamente con ustedes, aunque lamentablemente en este momento toque a través de la forma virtual, no presencialmente para gozarnos allí con ustedes. Pero también qué bueno poder tener el acceso a la enseñanza de la palabra y quisiera compartirles hoy acerca del libro de Jonás, algunas enseñanzas que este libro nos da. Pues realmente el libro no trata solamente de alguien que escapa de la voluntad de Dios, sino más bien trata de algo que pasa en lo más profundo de un hombre que está sirviendo al Señor, pero que quiere hacer algunos cambios en esta situación en que Dios le coloca. Algunos de los correcciones que el Señor da en medio de la vida de un hombre como Jonás. Dios provee elementos, provee eventos, acciones que pueden cambiar la vida de una persona. Y Jonás escribe ese libro y lo escribe de una manera biográfica. Él mismo está escribiendo lo que está pasando, lo que pasó en su vida. Dios provee. Es lo primero que podemos aprender del libro de Jonás. Dios está proveyendo para un pueblo rebelde, como es el pueblo de Nínive. Está proveyendo para ellos salvación. Está proveyendo para ellos corrección acerca de el pecado tan profundo en que este pueblo de Nínive se encontraba. Un pueblo muy sanguinario, muy apartado del Señor. Se muestra también el interés que el Señor tiene acerca de un pueblo que no es judío, un pueblo gentil, lo que muestra también el interés que el Señor tiene por todas las naciones. Pero hacia la vida de Jonás, en la que podríamos centrarnos en esta enseñanza, Dios da unas 5 lecciones, 5 provisiones para la vida de un hombre que necesita conocer del Señor. Dios provee un testigo, que es el mismo Jonás, pero Dios provee para ese testigo corrección, también provee un confinamiento, provee para este testigo un confort y también provee lecciones. Y eso es lo que nos vamos a centrar hoy. Podemos pedirle al Señor que nos guíe en esta enseñanza. Señor Padre, damos gracias por tu enseñanza, tu palabra, lo que tú quieres mostrarnos a nosotros. Pedimos, Señor, que esta palabra sea eficaz en especial para aquellos que están en un momento de aprendizaje, de necesidad para aprender más de ti, Señor. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Entonces, Dios provee un testigo. Jonás 1:1 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios provee la persona para que pueda cumplir la voluntad del Señor. Sin embargo, muchas veces Dios llama a alguien a hacer una obra, y esta obra puede ser lo más de alegre, lo más de agradable, pero otras veces resulta ser algo desagradable. Tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Tenemos el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, personas que tuvieron lo más desagradable, que era enseñar a un pueblo rebelde, a un pueblo en el cual el mismo Señor les decía a estos profetas: no te van a escuchar, pero tú tienes que enseñar. Y puede que el Señor nos esté llamando a nosotros a lugares desagradables, a gente desagradable, pero que eres la provisión que el Señor está dando de un testigo para esas personas, esa clase de gente con la cual tú estás trabajando. En el caso de Jonás, tuvo situaciones agradables. Por ejemplo, en 2 de Reyes 14 y 25 puedes ver
puedes leerlo después, puedes ver que Jonás tuvo el trabajo de animar al pueblo de Israel a extender los límites, para que estos límites fueran de acuerdo a lo que Dios había prometido al mismo Abraham. Extender los límites, y el rey Jeroboam tuvo que llevarlo a cabo. Y dice allí en Segunda Reyes que fue según lo que había dicho el Señor a través de su profeta Jonás. Y entonces tal vez ese era un tiempo en que fue agradable poder compartir acerca de la voluntad de Dios y hacerlo a un pueblo que le escucha, a un pueblo que lo va a llevar a cabo. Pero en este caso para Jonás fue desagradable lo que el Señor le mandó hacer. Era predicarle a un pueblo que no era judío, era predicarle a un pueblo que era enemigo de Israel, era predicarle a una inmensa ciudad de 3 días de camino, una inmensa ciudad que estaba corrompida completamente, un pueblo muy sanguinario. Aún si quisieras entender un poco más cómo era el pueblo de Nínive, puedes tener una corta lectura en Nahum, que está 2 libros más adelante de Jonás, y ahí puedes ver lo que el Señor estaba mostrando acerca del pueblo de Nínive, un pueblo sumamente sanguinario. Se puede ver en el capítulo 3 de Nahum, y esto que ese pueblo, en el caso de Nahum, sucede 100 años después de cuando Jonás va y predica a Nínive. Entonces, para Jonás era desagradable este tipo de obra. Él no quería ver que Dios rescatara al pueblo de Nínive. Era una situación nacionalista, era una situación, hoy en día diríamos, xenófoba, una situación donde Jonás prefiere ver al pueblo destruido. Y por eso en Jonás capítulo 3 verso 4 el Señor dice, en capítulo 4 verso 2 dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Él sabía que Dios iba a ser misericordioso con Nínive, que si él tuviera éxito en su predicación en Nínive y la gente de Nínive se arrepentiría, entonces Dios iba a mostrar su misericordia. Y lo que Jonás deseaba al enemigo de Israel era su destrucción. Entonces, también encontramos una lucha entre cómo Dios actúa y cómo preferimos actuar nosotros. Y en esto vemos entonces cómo el Señor va a tener que trabajar en medio de su testigo, Jonás. Y por eso Dios provee corrección. Es la segunda provisión que Dios da. Dios provee un testigo, pero Dios provee corrección. Y lo vemos allí en el capítulo 1 de Jonás, en el verso 4. Cuando Jonás escapa de la voluntad de Dios, cuando Jonás trata de partir lo más lejos en una nave que salía en sentido completamente contrario de donde Dios le estaba enviando para ir a Tarsis, y estando en ese barco, Dios levanta un gran viento. Dice el verso 4, Jonás 1, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y el Señor puede utilizar eventos, situaciones que dañan nuestro deseo de que las cosas funcionen.
Dios puede utilizar eventos aún en la naturaleza. Dice Proverbios 34, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Y el Salmo 104, del 1 al 4 dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Así que vemos que Dios no tiene ningún inconveniente en sacar ese fuerte viento como si tuviera ese viento en sus puños. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? No tiene ningún inconveniente en llevar a cabo esto, que es simplemente un cambio de rumbo que Dios está estableciendo hacia Jonás. Dios está enviándole a Jonás para que él vaya a hacer lo que el Señor le ha enviado. ¿Acá? Un cambio de rumbo para que él haga la voluntad de Dios. Y Dios puede utilizar entonces aún un gran viento, como lo hizo aquí. Un gran viento que produjo que Jonás fuera echado al mar para que se calmara. El mismo Jonás lo sabía, y el mismo Jonás sabía que Dios estaba actuando en su vida. Y nosotros a veces sabemos que Dios está actuando en nuestra vida, que Dios nos está guiando, nos está confrontando de alguna forma y nos está cambiando, yendo en contra de lo que estamos haciendo. A veces pensamos, ¿será que es Satanás? ¿Será que una situación no entendemos qué está pasando? Pero puede ser el Señor que está tratando de darte el mensaje de que le sirvas donde Él quiere que tú estés. Y allí entonces, Hebreos 12, del 5 a 6, podemos buscarlo rápidamente. Podemos encontrar cómo el Señor también trabaja en la disciplina de nosotros. Dice Hebreos 12, del 5 y 6, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni esmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Jonás estaba experimentando la disciplina del Señor y estaba experimentando la reprensión del Señor. La reacción que podemos tener ante la disciplina o la reprensión del Señor puede ser la primera, según Hebreos 12, 5 y 6, menospreciar la disciplina del Señor. Y la segunda puede ser desmayar. Menospreciar significa apreciarlo menos, no apreciarlo, no querer estar de acuerdo con lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Es como cuando al niño se le está disciplinando y él está yendo en contra de la disciplina, diciendo, no me preocupa, no me interesa, no me produce, lo que me estás haciendo no me está haciendo daño, no me interesa, y cuando realmente sí, pero está tratando de alguna manera yendo en contra de la voluntad, mostrándose inquebrantable. El Señor, al decirnos no menosprecies la disciplina del Señor, es cuando sabemos que estamos siendo disciplinados por Él, cuando estamos viendo ese gran viento en contra, cuando estamos sintiendo esa situación, debemos más bien apreciar que el Señor nos está guiando, así sea con esa
con ese cambio tan brusco y tan fuerte. No menosprecies la disciplina del Señor. No le des un aprecio mínimo, sino más bien da las gracias y aprecia lo que el Señor está haciendo. Y di, gracias Señor por lo que estás haciendo y quiero estar atento a lo que tú quieres, a tu dirección, a dónde quieres que me envíes. La otra cosa que produce en nosotros cuando Dios nos está corrigiendo, nos está reprendiendo, es desmayar. Desmayar, cuando dice ahí en Hebreos 12, 5 y 6, no desmayes a su reprensión, lo que está significando es no aflojes, no te relajes. Es como esa palabra aflojar o relajarse, es como cuando tienes un arco, de estos de arco y flecha. Tienes un arco y la cuerda del arco no tiene la tensión necesaria para que la flecha salga a la dirección que estás apuntando y con la fuerza que estás queriendo. A veces el Señor tiene que tensar esa cuerda. Tensarnos a nosotros como a esa cuerda para que podamos llegar al punto donde Él desea y con la fuerza que Él quiere que tengamos. Ese arco con esa cuerda floja es un arco parecido a esto, desmayado, relajado. Y el Señor muchas veces usa su corrección, su disciplina, usa eventos que no son afines a nosotros, eventos que son contrarios a lo que nosotros deseamos, como en el caso de Jonás, ese fuerte viento, para tensarnos, para producir la suficiente tensión en nosotros. De lo contrario, estaríamos relajados. Mucho de eso también podemos recordarlo cuando la iglesia está siendo perseguida. La iglesia crece, madura, la iglesia apunta hacia los propósitos de Dios, pero cuando no hay persecución, la iglesia ya se relaja, se vuelve una iglesia perezosa para las cosas del Señor. Entonces, no menospreciemos la disciplina del Señor y no desmayemos, no dejemos que se rompa la cuerda, no desmayemos cuando el Señor nos está afinando para su servicio. Entonces ya hemos visto que Dios provee un testigo, hemos visto que Dios provee corrección, pero ahora también Dios provee confinamiento. Esa palabra que la hemos aprendido mucho en estos 2 años de pandemia, el confinamiento en el cual nos hemos mantenido. Aún el Señor lo hizo con Jonás. En Jonás capítulo 1, verso 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Estaba allí Jonás en una situación donde es echado al océano. Dios provee un pez. Dios provee un gran pez que lo rescata de morir ahogado, de caer en ese océano, en ese mar, seguramente el mar Mediterráneo, y sin embargo, aunque usa el gran pez para rescatarlo, también lo confina ahí adentro. Lo confina en una situación de estrechez. De Jonás, capítulo 2, verso 2, dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Esa palabra invoqué en mi angustia. Esa palabra angustia tiene que ver con aflicción. La Nueva Traducción Viviente dice: invoqué en mi aflicción a Jehová. La palabra aflicción da la idea de estrechez. Cuando se aflige es porque se estrecha. Ya no está esa amplitud en que podamos decir qué alegría, tenemos una abultada cuenta de ahorros, tenemos un abultado tiempo
No tenemos nada en qué preocuparnos, estamos libres de cualquier situación, nada nos estresa, pero lo contrario es cuando realmente tenemos una situación difícil, una situación que nos limita, una situación que entonces nos estrecha. Y eso es aflicción. ¿Cuál es la reacción que produce en Jonás? ¿Cuál es la reacción que debe producir en nosotros? Dice, invocar en mi aflicción, en mi estrechez, invocar a Jehová. Y sabemos que Él escucha. Esa aflicción tiene algo muy bueno, muy excelente para nosotros en nuestra corrección. Es algo que el Señor utiliza porque la aflicción produce en nosotros el hecho de que perdemos el control de nuestra vida. Porque no tenemos control de nada y estamos manteniéndonos en esa estrechez. En cierta manera, aún estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo son tiempos de pérdida del control. No tenemos control sobre una pandemia, el mundo no tiene control sobre esto, los líderes no tienen control. Procuran traer soluciones, pero no sabemos si realmente controlan como esperan. Ni siquiera los líderes lo conocen, ni siquiera los que saben de esto. Y podemos llegar a un punto de estrechez donde podamos sentirnos como, ¿qué está pasando? Y si no tenemos el control, pero entonces cuando eso sucede, produce en nosotros esa chispita que dice, invoca a Jehová. Y logra este confinamiento el punto de buscar a Dios. Y ese, en el caso de Jonás, cuando él decide hacer su propia voluntad y tenía dinero para pagar el pasaje en esa nave que iba bien lejos, tenía suficiente dinero, pensaba que estaba en un barco seguro, yendo hacia Tarsis, escapando de la voluntad de Dios. Y Dios cambia todo con un viento recio, con un viento fuerte. Y Dios cambia todo porque es echado al agua. Dios cambia todo porque es tragado por un gran pez. Y allí adentro del pez es cuando Jonás decide invocar a Dios. Entonces Dios tiene que utilizar estas diferentes alternativas para corregirnos, para acercarnos más a Él. Entonces son cosas que en vez de menospreciarlo, deberíamos apreciar lo que está pasando y aprovecharlo y decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, ¿a dónde vas? Quiero ir contigo. Señor, ayúdame en esta aflicción. Jonás, capítulo 2, verso 7, también dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dice que su oración llegó a él, a su santo templo, pero él estaba orando en el vientre del gran pez. Y orando allí en medio del mar Mediterráneo, lejos del santo templo en Jerusalén, pero su oración llegó hasta allá. En ese tiempo los hebreos pues tenían la idea de que Dios estaba allí, y realmente sí, su presencia estaba en el templo, en ese lugar santísimo, aunque también Dios mismo está en todas partes al mismo tiempo. Dios estaba allí con Jonás en el vientre del gran pez. Y este desfallecer que dice allí en el verso 7 significa sentirse débil. Dios desea enseñarnos a nosotros cuando estamos débiles. Dios nos trae hacia la debilidad. ¿Se acuerdan que esa debilidad que decía el apóstol Pablo cuando dice, cuando estoy débil es cuando estoy más fuerte? ¿Por qué? Porque busco a Dios, porque dependo de Dios. Dios se glorifica en esa debilidad nuestra, porque es ahí cuando Él puede actuar, cuando Él va a actuar y no actuamos nosotros. Esta situación
de aflicción del verso 2 de capítulo 2 y esa situación de desfallecer, de debilidad del verso 7 del capítulo 2 produce en Jonás ese ya no hay resistencia. Produce en Jonás ya el no buscar sus propias soluciones ni sus propios caminos, sino que produce en Jonás la rendición hacia el Señor. Por eso luego en el capítulo 3 de Jonás vuelve a haber un llamamiento. Idéntico al capítulo 1, verso 1, el capítulo 3, verso 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Lo mismo del capítulo 1, verso 1. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra. ¿Qué cambió? Cambió que Jonás se levantó y fue conforme a la palabra de Jehová. En cambio, antes de haber recibido esa corrección de un viento fuerte, ese confinamiento en el gran pez, antes de eso, Jonás se levanta y en lugar de ir a Nínive se va a Tarsis. Entonces, no menospreciemos, apreciemos lo que el Señor está haciendo. En el capítulo 4, verso 6, hay otra cosa que Dios hace. Dios nos permite confort, nos permite comodidad. El capítulo 4, verso 6 de Jonás dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, y creció de una manera milagrosa, porque hay varios milagros que se ven en Jonás. Y una de esas es el crecimiento tan rápido y tan abundante de esta calabacera. Creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Jonás había predicado en Nínive, hizo lo que Dios le había enviado a hacer, compartió de la palabra de Dios, les dijo a ellos que tenían que arrepentirse, les dijo a ellos que si no lo hacían, Dios iba a destruirles, y la gente, desde el gobernante hasta el más pequeño, todos hicieron caso. Y su reacción, como vemos ahí en el capítulo 3, verso 9, dice: ¿quién sabe si el Señor se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero entonces Jonás se apesadumbra en extremo, dice el capítulo 4, verso 1. Jonás estaba absolutamente deprimido por lo que sucedió. Jonás quería la destrucción del enemigo de Israel. No tenía sentir de misericordia hacia este pueblo. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y que de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Tiene una actitud pésima Jonás, una actitud aún de suicidio, una actitud, bueno, no de suicidio, está pidiendo es que el Señor le quite la vida, una actitud de no quiero continuar más. Y a veces nos deprimimos por situaciones absurdas, pero para nosotros en ese momento llegan a ser las cosas más grandes que existen. Cuando lo vemos así, podemos hasta esbozar una sonrisa en contra de Jonás y decir: ay, Jonás, de verdad inmaduro que eres, ¿cómo es posible que seas un profeta de Dios? Pero a veces no nos damos cuenta de que nosotros también nos deprimimos. Y creo que en este sentido, de pronto más los hombres que las mujeres. Nosotros los hombres somos de los que nos gusta mantener las cosas en orden, en lógica, y cuando algo pasa que nos tumba esto,
nos deprimimos completamente y pensamos no continuar más. Y en esa situación de depresión, de dificultad, el Señor tiene misericordia de Jonás. Así como tuvo misericordia de Nínive, el Señor tiene misericordia de Jonás. Tiene la peor actitud, pero el Señor le brinda confort, le brinda comodidad. Como dice allí, al preparar esa gran calabacera, producir en él contentamiento, alegría. Dice allí en Jonás 4:6 que Dios hizo crecer sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Así que el malestar que tenía Jonás, que realmente era un malestar absurdo, aún un malestar que no era apropiado para la voluntad de Dios, sin embargo Dios tiene ese sentir de misericordia hacia Jonás y le brinda ese confort. Sin embargo, ¿qué produce ese confort? Si se dan cuenta, hay una gran sencillez. Es simplemente una calabacera. Pero ¿qué produce en Jonás? Dice allí en el mismo verso 6. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Así que el hombre que estaba decepcionado, desilusionado, deprimido, que está pidiendo que Dios lo mate, por el simple hecho de tener una calabacera que le produce sombra, ya cambia todo. Ya se alegra grandemente. Este confort que Dios produce en Jonás también es una lección, porque le está diciendo, tu gozo no depende de Dios, tu gozo depende de las circunstancias, y es algo que es lo más inestable que puedas tener. Por eso, en ese momento no le dura mucho la comodidad, y en el verso 7 dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Entonces, en medio de la comodidad, el Señor da dos lecciones a Jonás. La primera lección viene con un hambriento gusano. Y viene para mostrarle al Señor que para mostrarle a Jonás que las cosas en las cuales encuentra contentamiento, gozo, alegría, son situaciones esporádicas que vienen y van. Y por eso en Mateo 6:19 nos da una idea de que cuidémonos de tener el gozo en situaciones como esas. Mateo 6:19 nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. No se hagan tesoros allí. Son situaciones donde hay corrupción, donde hay daño que puede llegar a suceder. Y esto mismo pasó con la calabacera, así como allí dice que el orín corrompe, que la polilla daña, que son cosas materiales que se van dañando, también lo mismo sucedió con la calabacera. Llega un gusano y la destruye completamente. Pero tener nuestro gozo en esas cosas materiales, tener nuestro gozo basado en esas circunstancias temporales, puede producir un daño en nosotros, peor después. Y por eso, ¿qué pasó con Jonás? Dice, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. La segunda lección, además del gusano,
era el viento sofocante. Al decir viento solano era porque era sofocante. No sé si han tenido la oportunidad de percibir un viento caluroso, que a veces sopla el viento y uno dice, refrescó. Pero este era un viento que soplaba con calor, más calor todavía. Y toda esta situación produce nuevamente en Jonás ese resentimiento. Nos encontramos entonces, a pesar de que Dios había preparado una calabacera que le diera confort, nos encontramos en el mismo escenario que tuvo Jonás antes de la calabacera, deseando morir. Por eso cuando nuestra fe o nuestra esperanza está en cosas materiales o en las circunstancias, nuestro gozo es temporal. Nuestra alegría, nuestro sentimiento de paz es temporal. Cuando eso se va, volvemos otra vez a estar en una situación complicada, volvemos otra vez a sentirnos estresados, volvemos otra vez a sentirnos mal. Por eso, precisamente, lo que el Señor está tratando de enseñar es, ahí en el verso 9 del capítulo 4, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y le está diciendo el Señor, tú estás pendiente de algo temporal, material, pero yo estoy pendiente de algo eterno, espiritual. Y le pone a decidir a Jonás, ¿por qué cosa realmente vale la pena morir? Jonás desea morir por una situación de circunstancias, mucho calor, sofocante, por situaciones internas, mis propios anhelos, mis propias esperanzas. Pero el Señor está pensando en lo eterno, en lo que vale la pena, en lo espiritual. Y estas son las enseñanzas que el Señor nos da a través de la vida de Jonás. Por eso Dios provee un testigo y ese testigo eres tú. Pero a ese testigo Dios le provee corrección y es importante esa corrección para que puedas buscar lo que Dios está llamándote a hacer y Dios puede estar cambiando cosas en tu vida utilizando eventos, situaciones. Dios provee confinamiento. Dios provee situaciones difíciles que te van a llevar a la aflicción, que te van a llevar a la estrechez. Pero lo hace también para enseñarnos a depender de Él, porque en esos momentos es que los vamos a buscar. Y Dios provee un confort que es una pequeña muestra de su gracia, pero es algo que no mereces y no es completamente, no es sino solamente temporal. Y Dios provee esas lecciones, donde el Señor te da confort, pero también te lo puede quitar. También otra vez con eventos, con circunstancias. En el caso de Jonás, un gusano, un viento solano. Pero lo que el Señor quiere es prestar atención para que tú le prestes atención al Señor. Llamar tu atención es lo que el Señor desea, utilizando circunstancias. Y no sé cómo les ha ido en este tiempo de pandemia. Ha sido situaciones difíciles, situaciones tristes, situaciones de estrechez en mucho sentido. Pero son situaciones en las cuales debemos tener esa actitud de Jonás estando en el vientre del gran pez. En el momento en que vemos la aflicción y llamamos a Dios y buscamos a Él. Busquémosle en este tiempo difícil. Y démosle gracias al Señor por lo que nos da.
Señor Padre, damos gracias por tu enseñanza hoy. Gracias, Señor, por estas lecciones que nos das y por recordarnos, Señor, que tú haces cosas en nuestras vidas utilizando circunstancias, eventos para que nosotros podamos buscarte. Siempre esto es algo que se nos olvida, así como a Jonás, que tuvo una excelente actitud en el vientre del gran pez, pero luego otra vez estuvo mal. Señor, así somos naturales en eso, pero tú nos estás afinando y nos usas, nos afinas usando estos eventos. Permite, Señor, que no lo menospreciemos, que apreciemos lo que tú estás haciendo en nosotros, a pesar de que son aflicciones, estrecheces, pero que podamos entender y dar gracias a ti, Señor, porque nos estás madurando y recordando, Señor, que lo importante no es lo temporal, lo material, sino lo espiritual y eterno. Gracias, Padre. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.